Hola muchachos, espero que todos se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar primero que todo la parte conceptual que debemos tener en cuenta para poder resolver los ejercicios propuestos. Primero pues vamos a recordar cómo se llaman los términos que intervienen en la suma y cómo se llaman los términos que intervienen en la sustracción, ¿cierto? Entonces en la adición a estos dos numeritos los conocemos como sumandos. Y a este numerito que sería el total de la suma lo llamamos suma, ¿cierto? Ahora, para el caso de la sustracción, ¿cómo se llaman los términos? A este numerito de acá arriba, ¿cierto? Lo llamamos minuendo. A este numerito sustraendo. Y a este numerito, el total de hacer la resta, lo llamamos diferencia. Entonces, teniendo en cuenta cómo se llaman esos términos y teniendo claro esta parte conceptual, vamos a poder resolver los puntos que se vienen a continuación. Entonces, vamos a estudiar las propiedades de la adición. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad, muchachos? Se llama propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa. ¿Qué nos dice esta propiedad, muchachos? Dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, ¿con qué ejemplo podemos observar esta propiedad? El siguiente, 6 más 9 va a ser igual a 9 más 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad? Que sin importar el orden, como coloquemos los sumandos, ¿cierto? La suma no se va a ver alterada, no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que el 6 lo colocamos de primero, de segundo el 9, y al otro lado de la igualdad, ¿cierto? El 9 está de primero y el 6 está de segundo, o sea, están los sumandos ubicados en un orden diferente. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprobar con la propiedad conmutativa? Que la suma o el resultado de hacer esta operación a este lado tiene que ser igual a la suma de este lado. Entonces comprobémoslo. 6 más 9 sabemos que es igual a 15, que sería igual a 9 más 6, pues también sería igual a 15. Entonces aquí nos damos cuenta que la propiedad lo que nos dice la propiedad conmutativa, sin importar el orden, como coloquemos los sumandos al lado de la igualdad, ¿cierto? La suma no nos va a cambiar. Listo. La siguiente propiedad de la adición se llama elemento neutro. Elemento neutro. ¿Qué nos dice esta propiedad? Dice que si a un número se le suma 0, ¿cierto? Se obtiene como resultado el mismo número. Entonces, ¿qué ejemplo les presento ahí en el documento? 63 más 0 va a ser igual a 63. O sea que cualquier cantidad sumada con 0 pues va a ser siempre la misma cantidad, y sin importar el orden como lo coloquemos, podemos poner acá de primero el 0 más 63, pues siempre nos va a dar la misma cantidad. ¿Listo? Ahora la última propiedad de la adición, la propiedad asociativa. La propiedad asociativa. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Nos dice que si los sumandos son agrupados de diferentes formas, la suma sigue siendo la misma. Entonces, el ejemplo para poder observar esta propiedad es el siguiente. 2 más 7 más 5, ¿cierto? Va a ser igual a 2 más 7 más 5. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos tener en cuenta aquí en esta propiedad? Que estos tres números que vemos acá, 2, 7 y 5, deben estar al otro lado de la igualdad.
2, 7 y 5. Otra cosa que vemos de esta propiedad es que nos dice propiedad asociativa, o sea, aparecen los sumandos asociados o agrupados a través de paréntesis. En este caso, a este lado de la igualdad, el 2 y el 7 están encerrados con paréntesis, o agrupados o asociados, como nos dice la propiedad. El 5 está solito, el 2 aquí está solito, y acá están agrupados el 7 y el 5. Entonces la propiedad nos dice eso, que pueden estar agrupados de diferente forma. O sea, aquí podría estar el 5, acá el 2, ¿cierto? O cambiarlos de diferente forma. Lo que sí tenemos que comprobar es que cuando comencemos a realizar las operaciones, la suma no nos va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Entonces, pues lo primero, cuando vayamos a comprobar esto, ¿cierto? Que nos dé la misma suma a ambos lados de la igualdad, lo primero, pues, resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces, 2 más 7, 9, ¿cierto? Más, bajo el número 5, va a ser igual, bajo el número 2, más 7 más 5 es igual a 12. 9 más 5 sería igual a 14, ¿cierto? Que sería igual a 2 más 12, que es igual a 14. Por lo tanto, observamos lo que nos dice la propiedad asociativa, que si los sumandos son agrupados de diferentes formas, la suma sigue siendo la misma. Listo, muchachos. Teniendo en cuenta lo que nos dice la propiedad conmutativa y lo que nos dice la propiedad asociativa, vamos a resolver los ejercicios propuestos. Entonces, el primer punto de la actividad nos dice que apliquemos la propiedad conmutativa. Entonces, aplicando la propiedad conmutativa, vamos a resolver los puntos. Entonces yo les voy a dar unos ejemplos, los 4 ejemplos, y pues ustedes lo van a seguir el paso a paso para que puedan resolver los ejercicios que están en la actividad, ¿cierto? Entonces van a poder seguir este paso a paso. Entonces, el punto A, les pongo como ejemplo el siguiente para que puedan resolverlo. Sería 5 más 10 es igual a 10 más 5. Entonces, 5 más 10 es igual a 15. 10 más 5 es igual a 15. Y comprobamos lo que nos dice la propiedad conmutativa. Eso es lo que tienen que hacer en el primer punto, en el inciso A. Entonces nos damos cuenta que sin importar el orden de los sumandos, a este lado, por ejemplo, está el primero el 5, luego el 10, y al otro lado de la igualdad está primero el 10 y luego el 5. Pero pues sin importar el orden, ¿cierto? La suma no nos está cambiando. La suma sigue siendo la misma, el total. Entonces, comprobamos la propiedad conmutativa. Ahora, para que puedan hacer el punto B, les doy este ejemplo. 1 más, entonces nos piden que encontremos este numerito, va a ser igual a 2 más 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que primero observar acá, muchachos? Sabemos que a este lado de la igualdad, estos numeritos tienen que también estar al otro lado de la igualdad, tienen que ser los mismos para poder que se cumpla la igualdad, ¿cierto? Entonces aquí está el 1, pero nos faltaría el número 2. Entonces simplemente escribimos el 2. Y luego comprobamos pues lo que nos dice la propiedad conmutativa. Vamos a operar 2 más 1 es igual a 3, que va a ser igual a 2 más 1, que es igual a 3. Entonces nos damos cuenta lo que nos dice la propiedad conmutativa. La suma no nos cambia. Listo. Eso es lo que tienen que hacer en el punto B. Ahora, el punto C. El ejemplo que les traigo es el siguiente. 50
más, nos piden que encontremos ese numerito, va a ser igual a 100 más 50. Entonces, ¿cómo encontramos este número? Entonces, recordemos, muchachos, lo que yo ya les dije, es que los números que están acá, los sumandos que están acá a este lado de la igualdad, también deben estar acá al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, ya tenemos el número 50, nos faltaría el número 100. Ahora, resolvemos y comprobamos la propiedad conmutativa. 50 más 100, 150, que va a ser igual a 100 más 50, nos daría 150. Por lo tanto, comprobamos la propiedad conmutativa. No nos cambia la suma, sin importar el orden de los sumandos. No nos está cambiando la suma. Y finalmente, para terminar este punto, el ejemplo que les tengo en el inciso D. Entonces, ¿qué ejemplo les tengo? Pues nos piden encontrar este numerito más 20 va a ser igual a, piden encontrar este numerito también más 40. Entonces, lo primero, muchachos, pues tenemos que garantizar que estos dos números que están acá o estos dos sumandos también deben estar al otro lado de la igualdad. ¿Listo? Entonces, si aquí está, aquí tenemos el 20, ¿cierto? Aquí tenemos el 40. Entonces, ¿qué número me faltaría aquí? El número 40. ¿Y qué número me faltaría aquí? El número 20. Está ya, pues aquí garantizamos que efectivamente están los mismos números a este lado de la igualdad y los mismos números a este lado de la igualdad. Ahora comprobamos la propiedad conmutativa. 40 más 20, 60, que va a ser igual a 20 más 40, 60. Por lo tanto, comprobamos la propiedad conmutativa, que nos dice que sin importar el orden de los sumandos, al lado de la igualdad, la suma no cambia. Y eso lo estamos viendo, ya que se está cumpliendo la igualdad. Listo, muchachos. Ahora les voy a explicar rápidamente el segundo punto. Pues les voy a dar unos ejemplos, ¿cierto? Para que ustedes se guíen y puedan resolver el segundo punto. Vamos a aplicar la propiedad asociativa. Entonces la propiedad asociativa nos dice que sin importar cómo agrupemos o cómo asociemos, ¿cierto?, los sumandos al lado de la igualdad, pues la suma va a seguir siendo la misma, no nos va a cambiar. Entonces, para que resolvamos el punto A, ¿qué ejemplo les traigo yo para resolver ese punto A? Entonces, sería el siguiente. 10 más 3 más 2 será igual a 10 más 3 más 2. Entonces, como podemos observar aquí, a ese lado de la igualdad están haciendo agrupados el 3 y el 2, el 10 está solito, y acá están siendo agrupados el 10 y el 3, y el 2 está solito. Y pues lo que siempre tenemos que hacer, tenemos que verificar primero, es que estos tres numeritos estén también al otro lado de la igualdad. Entonces eso se está cumpliendo. Entonces ahora pues comprobamos la propiedad asociativa. Entonces bajamos el número 10 más, hacemos la suma entre estos dos números, 3 más 2, 5, que va a ser igual a la suma entre estos dos números que nos da 13, más bajo el número 2, ¿cierto? Resolvemos 10 más 5, 15, que va a ser igual a 13 más 2, que es igual a 15. Por lo tanto, comprobamos lo que nos dice la propiedad asociativa. Sin importar el orden de cómo agrupemos los sumandos, la suma no va a cambiar. Nos está dando igual a ambos lados de la igualdad. Listo. Ahora vamos para el punto B, para que ustedes sigan el paso a paso, ¿cierto? Entonces, en el punto B,
20 más 15 más, me piden encontrar ese numerito, ser igual a 20 más 15 más 40. Entonces aquí en este ejercicio, pues lo primero es verificar que los tres números, ¿cierto?, también tienen que estar acá al otro lado de la igualdad. Por ejemplo, aquí tenemos los tres, tenemos el 20, el 15 y el 40. Y acá al otro lado de la igualdad, pues deberíamos tener estos tres números. Aquí tenemos el 20, tenemos el 15, nos faltaría el número 40. Entonces aquí escribimos el número 40. Ahora, hacemos las operaciones indicadas para comprobar la propiedad asociativa, que no nos va a cambiar la suma, o sea que va a ser igual la suma al lado de igualdad. Entonces bajo el número 20 más 15 más 40, que nos da 55, va a ser igual a 20 más 15, que nos da 35, más, bajo el número 40, ahora 20 más 55 nos da 75, que va a ser igual a 35 más 40, que nos da 75. Por lo tanto, comprobamos la propiedad asociativa. La suma no nos está cambiando y estamos agrupando de diferente forma los sumandos. Eso es lo que tenemos que verificar. Ahora el punto C. Vamos a resolver el punto C. ¿Qué ejemplo les tengo yo? Siguiente, 100 más 50 más 5 va a ser igual a 100 más 50 más, y nos piden encontrar ese numerito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pues saber que estos tres números, 100, 55, deben estar al otro lado de la igualdad. Entonces tenemos el 100, tenemos el 50, nos faltaría el número 5. Entonces escribimos acá el número 5. Ahora comprobamos la propiedad asociativa aplicando las operaciones indicadas, resolviéndolas. 100 más 50, 150, más, bajo el número 5, va a ser igual, bajo el número 100, más 50 más 5 me da 55, ¿cierto? Ahora resuelvo 150 más 5 me da 155, que va a ser igual a 100 más 55 me da 155. Por lo tanto, comprobamos la propiedad asociativa. Listo. No nos está cambiando la suma al lado de la igualdad, nos sigue dando el mismo resultado. Y finalmente, el punto D. ¿Qué ejemplo les traigo yo para que ustedes lo puedan resolver? Siguiente, 25 más 15 más 5 va a ser igual a 25 más, me piden que encuentre ese numerito, más 5. Entonces, lo que hemos venido diciendo, muchachos, tenemos que verificar que estos tres numeritos estén al otro lado de la igualdad. Tenemos el 25, tenemos el 5, nos faltaría el número 15, entonces aquí escribimos el número 15. Ahora procedemos a comprobar la propiedad asociativa resolviendo las operaciones indicadas. 25 más 15 me daría 40, más, bajo el número 5, igual a, bajo el número 25, más 15 más 5 me daría 20, y por último resuelvo 40 más 5 me daría 45, que sería igual a 25 más 20, que me da 45. Y comprobamos lo que nos dice la propiedad asociativa, ¿cierto? Entonces, sin importar cómo agrupemos o cómo asociemos los números, los sumandos, ¿cierto?, al lado de la igualdad, la suma no nos va a cambiar. Y listo, muchachos. Entonces,
Ahí están los ejemplos paso a paso para que puedan resolver la actividad y pues quedo atento a cualquier duda que presenten en la plataforma de Modo, estoy pendiente a cualquier pregunta y pues manos a la obra muchachos y muchas gracias por su atención.